Se nos da el vector C en forma de componente, y se nos pide que busquemos el vector C menos el vector D. Mirando los dos vectores en el plano de coordenadas, observe cómo ambos vectores tienen sus puntos iniciales en el origen, o punto 0,0. El vector azul tiene su punto terminal en el punto negativo 4, negativo 3, lo que significa que el vector azul es el vector C. El vector rojo tiene su punto terminal en el punto negativo 3,1 y, por lo tanto, el vector rojo es el vector D. Cuando tenemos vectores en forma de componentes, para encontrar la diferencia, restamos los componentes y restamos los componentes y de los dos vectores. Entonces el vector C menos vector D tendría un componente x de negativo 4 menos negativo 3. Y es un componente negativo de 3 menos 1. Entonces simplificando, entonces el vector original o el vector C menos el vector D tendría una componente x de 4 negativos más 3, o 1 negativo, y una componente negativa de 3 menos 1, o negativo 4. Como puede ver, cuando los vectores se escriben en forma de componentes, encontrar la diferencia de dos vectores es un proceso muy sencillo. El vector resultante sería el vector con el punto inicial en el origen, y su punto terminal en el punto negativo, negativo 4. Este vector aquí. Vamos a mostrar cómo obtendríamos este vector si restas los vectores en el plano de coordenadas. Antes de hacer eso, será útil reconocer que si tomamos el vector C y restamos el vector D, esto es equivalente al vector C más el opuesto del vector D. Mirando nuestro plano de coordenadas aquí, nuevamente este es el vector C. Y este es el vector D. Observe cómo este vector verde sería el opuesto del vector D porque tiene la misma magnitud pero está en la dirección opuesta. Entonces esto es lo opuesto al vector D. Entonces, si tomamos el vector C y agregamos el opuesto del vector D, hay dos formas de mostrar esto. Si tomamos el punto inicial del opuesto del vector D y colóquelo en el punto terminal del vector C, se vería así. Y observe cómo el vector con el punto inicial en el punto inicial del vector C, y su punto terminal en el punto terminal del opuesto del vector D, es un vector resultante, o vector C menos vector D, o vector C menos vector D. Esto a veces se llama el método triangular para agregar vectores. El segundo método es hacer un paralelogramo usando el vector C y el opuesto del vector D. Observe que si copiamos el vector C aquí, en el punto terminal del opuesto de D, se vería así. Y el vector resultante aquí es tu diagonal del paralelogramo, con el punto inicial en el origen. Espero que esto ayude a explicar cómo sumar o restar vectores en el plano de coordenadas.